El diputado Nicolás Slimmel y las diputadas Tere Kubels y Silvia Mariela Quirós firmaron un proyecto de resolución que lleva el número 3879. Esto está en trámite, por supuesto. Usted sabe que ya terminó el periodo ordinario. Y señala la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco resuelve, y quiero leer los 5 puntos porque me parece que es importante para que las diputadas que me acompañan en este bloque de alguna manera expresen la preocupación al anoticiarse de la publicación de la revista Litigio. Lo último, digamos, ¿no? Porque ellos ya expresaron su preocupación durante todo el año por algunas situaciones del Poder Ejecutivo. Expresar profundamente preocupación ante la difusión de la revista Litigio, donde denuncia que el gobierno del Chaco montó un equipo para monitorear contenidos de medios de comunicación locales y perseguir medios y periodistas críticos con el retiro de pauta publicitaria como principal modo de represalia. Segundo, resaltar que dicho mecanismo también es utilizado para monitorear las actividades de diputados de la oposición con el fin de coordinar posteriores ataques mediáticos sincronizados. Tercero, señalar que el propio secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Recico, reconoció que durante el mandato de Esdero se dieron de baja 200 medios a los que tildó de truchos. Cuarto, destacar que en septiembre de este año la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco presentó un pedido de acceso a la información pública para que se detalle cuáles eran esos medios acusados de irregulares, qué criterio se tomó para retirarles la pauta y las pruebas con que se contaba para tomar dicha decisión. Y no hubo respuestas por parte del Poder Ejecutivo. Quinto, remitir copia de la presente al Poder Ejecutivo Provincial, a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco, al Sindicato de Prensa del Chaco y a la revista Litigio. ¿Sabe lo que más me afecta? Es que también se está investigando a los propios, porque también lo están monitoreando e investigando a Iván Giocker, que defendió con tanto, como le decía, conversábamos con Bruno, con tanto énfasis la campaña electoral, que después le salió en contra. Fue un boomerang, porque de alguna manera él demostró que no era un toro de exposición que se lo lleva de la nariz. Tiene vida propia Iván Giocker. Y ahora parece que le salió el tiro por la culata a los Recico y a los Esdero. Tere Kubel, gracias por venir. ¿Qué tal? Al contrario, gracias por invitarnos. Un gusto estar aquí. Bueno, Silvia Quirós, Mariela Quirós, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros agradecerte siempre que nos das este espacio, porque fundamentalmente vemos, porque estas son manifestaciones las que vos leías y me permito, Tere, avanzar sobre esto, porque me parece tan importante por el solo hecho de que recién lo hablábamos fuera del aire, el cercenamiento de la palabra, primero de quienes hoy somos adversarios políticos de este oficialismo, pero sobre todo el cercenamiento de relatos alternativos a quienes son posibles oyentes o interlocutores o lectores, ¿no? Digo esto porque en la era de la comunicación digital, no hablar
del derecho a la comunicación y del derecho a la información es realmente cercenar las posibilidades, no solo para el pensamiento crítico de quienes después tienen que construir ese pensamiento crítico en función de la diversidad de voces, sino también para la propia democracia. Entonces, yo creo que hay que partir de esa base, claro, que esto no es un ataque a los opositores que vendríamos a ser nosotros, a quienes tienen una mirada crítica, periodistas que tienen una mirada crítica, sino es un ataque aberrante a la democracia. Si hacemos un repaso de la historia de nuestro país, ya pasamos por distintas situaciones de este tipo, donde se cercena la voz, la palabra, pero esas instancias históricas que estoy mencionando, las hemos mencionado incluso otras veces que te visitamos acá, tienen que ver con momentos muy oscuros de nuestra historia, donde realmente se trabajaba para censurar la palabra de los adversarios o de los opositores. Y ese es el temor que nosotros vemos. Lo manifestamos, nosotras en cada una de las sesiones manifestamos esta preocupación que no tiene que ver con una cuestión personal, que no tiene que ver con preocupaciones partidarias, sino que tienen que ver con preocupaciones que impactan directamente y de lleno a la comunidad. Hablamos del derecho a la comunicación, del derecho a la información, al acceso a la información y por otro lado de la construcción democrática para una sociedad de iguales, ¿no? Entonces, partimos de esa base. Después todo lo otro. A mí me parece que, a ver, yo nunca negué mi doctrina política. Yo soy radical porque me crié en una familia radical y porque amé mucho la postura de Alfonsín, de Raúl Alfonsín. Y yo creo que aquí lo que está faltando es precisamente, como lo conversábamos con Bruno, el republicanismo. Eso que Alfonsín para él era como si fuera algo intocable, ¿no? Uno podía hacer cualquier cosa, pero no tocar el republicanismo. Y yo creo que aquí lo que se está haciendo muy mal es a los radicales. Este es el punto, ¿no? Sí, por supuesto. Me hace acordar a la quema del cajón, cuando, digamos, perdió las elecciones Luder, precisamente ¿a quién le hizo mal? Le hizo mal al peronismo. Totalmente. Bueno, ¿esto a quién le está haciendo mal? Al radicalismo. Lo que pasa es que este es un gobierno de las formas, nada más, porque si nos guiamos por lo que manifiestan, ya sea en la Cámara, donde, bueno, hay entrecruces de posicionamientos políticos, bueno, y ellas, porque también ellas hablan del republicanismo, de los valores, bueno, pero en la realidad hacen todo lo contrario, o sea, en los hechos no tienen nada que ver con lo que sostienen, y hasta públicamente, por supuesto, y como el manejo, tienen un manejo mayoritario de muchos medios, es lo que se escucha, pero no es lo que se hace, es lo que ellos manifiestan. No tiene nada que ver lo que dicen con lo que hacen. Y el manejo más bien autoritario que tienen de los medios, hoy bajo la responsabilidad del señor Recico, y nosotros esto que es una dictadura, es una dictadura. Y por lo menos un manejo autoritario, como mínimo, manejo autoritario. Lo que manifiesta en esta nota la revista Litigio, nosotros lo veníamos viviendo y viendo y sufriendo, porque también en esa, por ejemplo, cuando en un medio televisivo lo nombran al compañero diputado Nicolás Slimes, también me nombran a mí como diciendo, ¿cómo van a decir eso? Porque, por supuesto, como dice Mariela, manifestamos en las sesiones
hablando de la importancia de la transparencia, del manejo de los medios, de la pauta publicitaria, porque eso es necesario y porque nos va a hacer bien absolutamente a la ciudadanía. No porque estemos en contra de determinados medios, pero queremos que eso sea transparente. Lo decíamos antes y lo decimos ahora. Porque es importante, porque es una manera, esa es la república, ese es el republicanismo, para poder seguir avanzando con transparencia. Nos parece muy bien que el Estado, porque nosotros no estamos en contra del Estado y de que el Estado paute con los medios. Ahora, tenemos que saber cómo. ¿Cómo son las pautas? ¿Cómo se dan? El gobernador, eso es algo mínimo que nosotros, y además nosotros como diputados tenemos que saberlo, porque además la ciudadanía, para eso estamos ahí, y tenemos que ser contralor. Ahora, cuando hablamos de esas cosas no gustan, entonces, y no se escuchan, nadie se entera, o muy pocos se enteran, como ahora en este caso que vos nos invitás. Entonces tenemos la oportunidad de poder manifestarlo, pero si no, no lo podemos manifestar. Porque no les gusta lo que decimos, y bueno, y ahí está cuando... Y porque no hay espacios. Y bueno, y ahí está cuando está la lista de la que hablaba por supuesto, hacen lo que utilizan una herramienta, que si no me equivoco se llama clipping, Clipping, sí. que está buena. Ahora, el asunto, como cualquier herramienta, ¿para qué la utilizas? ¿Con qué finalidad? Ahora, ¿es para controlar? ¿Es para ver qué está diciendo fulano, melgano en cuanto a los medios? El destrato que han tenido con los medios pequeños, y cuando los medios le preguntan a través de notas, dirigiéndose hasta al gobernador y pidiéndole que les expliquen, bueno, que los reciban en primera instancia para que les cuente qué está pasando, por qué los acusan de lo que acusan, porque dijeron que habían 200 medios truchos, dijo el señor que maneja los medios. Nosotros estábamos incluidos. Bueno, entonces, pero como mínimo que digan, ¿por qué son truchos? A ver, que expliquen. Bueno, Richard Nixon utilizaba mucho el clipping. Por eso después viene el Watergate. Claro, bueno, no está mal la herramienta en sí. No. El asunto es cómo se utiliza la herramienta y para qué fines. Bueno, todo eso hay que transparentarlo. Sí. Eso es lo que pedimos. Es una herramienta más, esto, bueno, lo que los chicos de la revista Litigio pusieron blanco sobre negro, es una práctica que, como vos decís, se utiliza o para bien o para mal. Ahora, en este marco, sí me parece, y eso le también... están privando a la sociedad, Mariela y Tere, de que la sociedad por lo menos tenga opinión propia, Por eso. que la sociedad elija con quién quiere ir. Pero ¿cómo va a tener opinión propia cuando hay una sola opinión, o por lo menos mayoritariamente? Entonces ellos crean opinión. Claro. Y sí, lógico que van a decir, ay, qué bien, si todo lo que se presenta es... Miente, que algo queda. Claro, bueno, esa es la gran, sí, y esa es la gran preocupación. ¿Por qué digo esto? Nosotros decíamos, en el desarrollo del presupuesto que se aprobó ahora hace unos días, decíamos, y había distintas instancias, porque lo hemos debatido incluso con Tere, distintas instancias donde veíamos incrementos de presupuesto. En el gasto de publicidad había un gran incremento de presupuesto, desmedido, decíamos nosotros, en relación a lo que va este año, porque aparte falta esa claridad, ese desarrollo, porque aparte hay una cuestión acá que entra un nuevo factor, que no solo están los medios tradicionales, sino que en cada una de las redes sociales donde uno puede entrar, hay plata del Estado pautada. Hay plata que aparece en publicidad oficial, pero publicidad también extraoficial, denostando a adversarios y opositores, mencionando a, por ejemplo, Jorge Milton Capitanich. No han dejado de mencionarlo, vinculándolo a cuanta causa exista, y todo eso se paga. De algún lado sale, y no se transparenta. Entonces está, por supuesto, todo lo que es medios tradicionales, que estamos hablando nosotros, que hemos trabajado incluso con la Asociación de Medios, que se ha acercado a cuando la justicia actúe, Recico tiene que terminar preso. Y no sé, Leandro Heredero, que permitió, porque aquí el permiso político también se evalúa. Cuando la justicia actúe,
es lo que ellos han planteado de los gobiernos anteriores. Ellos han planteado eso. Acá hay una asociación ilícita entre Recico y entre periodistas que recibieron pauta desmedida. Porque este es el otro punto. Acá han recibido pauta desmedida. ¿Cómo reparten esa pauta? Eso se ve claramente, como dice Mariela, en el presupuesto ahora han bajado para políticas públicas, ni hablar en las cuestiones de género, de diversidad, en las cuestiones ambientales, en educación, en comedores escolares, porque claro, uno mira rápidamente para el común de la gente, hasta para nosotros mismos, si no fuera, por lo menos en mi caso, que no entiendo, no soy experta en la materia, pero sí tenemos gente que sí entiende y que nos explica y podemos lograr interpretar qué es lo que están diciendo. Bueno, sí, aumentaron las partidas, pero la inflación es el doble, el 200%, claro, entonces no aumentaron nada. Claro. La realidad es esa, se bajó muchísimo. Y sin embargo, para pauta publicitaria, la enmascaran, porque claro, yo digo esto y me parece importante que nosotros marquemos esta cuestión, que esto no es en contra de los medios. Yo vuelvo a decir, y lo dije en una radio hace poco cuando hablé del tema, yo soy comunicadora social, sé lo que le cuesta, o sea, mi expertise, mi profesión, mi formación es comunicadora social, sé lo que cuesta a los trabajadores que llevan adelante la prensa, la comunicación, los distintos medios, las distintas propuestas de comunicación que existen, sé lo difícil que es. Vos recién lo mencionabas, hoy la pauta está vinculada con la alimentación en muchos casos. ¿Es carácter alimentario? Tiene carácter alimentario. Entonces, en ese marco, por supuesto que es una deuda de la democracia. Nosotros nos tuvimos que reducir al 10%. Por eso, imagínate, así como vos, muchísimos medios. Y nos quisieron ahogar, ¿eh? Y bueno, por eso. Y esa es la práctica. Entonces, a nosotros... Recico, el objetivo de Recico y de Desdero era ahogarnos, y bueno, pero para que desaparezca. Y es lo que está pasando, para por que eso salen los medios, muchos medios a reclamar y a pedirle explicaciones, lo mínimo, y sin embargo no le dan las explicaciones. ¿Por qué? Porque y él no se dio cuenta, Desdero ni Recico, que hay gente que a través de mis 55 años de periodismo y 40 años de este programa, que cumple 40 años, este programa, ininterrumpido, nació en el año 85, con Poroto Tenef, nació este programa. Hay gente del sector privado que está bancando este programa. Entonces, no, es que es importante. Ellos no saben eso. No, por eso es fundamental esto, no es... Por supuesto, porque después lo quieren hacer notar como que es en contra de los trabajadores, porque así le han dedicado al diputado Slimel una editorial, uno de estos medios le ha dedicado al diputado Slimel, como también nos ha dedicado a muchas de nosotras. Yo creo que por ahí hay que dejar, la Biblia dice, porque no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré. Y ahí hay que dejar la tibieza. Sí, totalmente. Hay que ver quién dice las cosas que dice, y aquí hay que saber quiénes somos. Totalmente. Y algo que no nos tenemos que olvidar cuando hablamos de las editoriales y cómo han reaccionado ante un reclamo legítimo de transparencia, y como bien dice Mariela, esto no es en contra absolutamente de nadie, sino transparencia e información, lo mínimo. Hay un colega que además, es crítico contra la oposición y que una vez conducía y se topó con los padres en la ruta, conducía borracho y lo dejaron ir porque era gerente de un canal. Bueno, y otra, lo que tenemos que recordar es que hasta el propio gobernador subió en sus redes, en las redes, cuando nosotras y nosotros, porque también otros diputados votamos en contra de leyes que para ellos eran fundamental, como fue el pedido del préstamo, del endeudamiento en dólares, que pretendían y que no salió, que ahora nuevamente vamos a votar se va a tratar otro este miércoles, que va a ser la última sesión ordinaria que tenemos. Después el propio gobernador subió en sus redes con cara y todo diciendo culpables. Una barbaridad, un error
muy fuerte. Un atentado a la democracia. Claro, no sé quién lo asesora. Un atentado a la integridad física, porque pero algún además, loquito podía podía haberle pegado un palazo, un tiro o algo por el estilo. Porque Estero actúa de la misma manera que actúa Milei y que se actúa a nivel nacional. Lo único que acá con otras formas, pero por eso yo... Sí, porque somos medio pueblerinos todavía. Sí, no, y porque además todavía cuidan un poco las formas radicales, un poco, porque son muy libertarios. Yo ya les digo, son libertarios, no son radicales, porque los demás estos que vos dijiste son libertarios. De radical no tienen nada. El nombre, la carta. Bueno, por eso, apoyan todo lo que hace el gobierno nacional y bueno, y en esto actúan de la misma manera. Yo quiero hacer mención a una cuestión que me parece importante en relación a lo que menciona Tere, porque lo decimos nosotros, lo vamos marcando. Es importante, por ahí uno no quiere focalizar en la individualidad, pero lo que es cierto es que en las redes sociales del gobierno, por eso vuelvo a insistir, nosotros tenemos los medios tradicionales y después, hoy, aquellas herramientas digitales que están siendo ocupadas por esta nueva generación de políticos o estas nuevas degeneraciones de políticos que llevan adelante su praxis de manera extorsiva y apretando y marcando con el dedo a muchos adversarios. Y yo insisto con esto, adversarios políticos, pero también adversarios comunicacionales, etcétera. Van buscando a tono con el gobierno nacional, porque recién lo manifestaba Bruno, yo coincidía cuando lo escuchaba, intenta hacer una copia, la verdad que truchísima, del gobierno nacional, porque intentan, enmascarados en el republicanismo, porque los de acá sí se enmascaran en el republicanismo, porque nosotros tenemos que escuchar a diputadas embanderarse en el republicanismo, a diputados embanderarse en el republicanismo, que da vergüenza, porque después apoyan, por supuesto, todas las medidas nacionales, todas, no ponen nunca una coma a ni una de las expresiones del presidente, temen manifestarse en relación a las barbaridades que viene manifestando el presidente. Y todas las medidas que está tomando todas el presidente, las medidas. todo lo que pudiéramos, y ellos. Y en ese sentido, a nivel provincial, vienen siendo una copia truchísima, porque realmente no se la bancan. Porque lo que es cierto es que no se la bancan. Primero, por inoperancia, porque son muy inoperantes, porque eso también lo vimos, inoperantes para gestionar, entiendo yo, que han transitado sobre un año con suerte, pero después van a tener que empezar a darles explicaciones al pueblo del Chaco que los votó, porque, bueno, quería un cambio el pueblo del Chaco, pero realmente van a tener que empezar a darle explicaciones de por qué no pueden discutir absolutamente nada con el gobierno nacional, cómo le van a explicar, por ejemplo, ahora, a las instituciones del norte de nuestra provincia que no tienen luz por nuestra culpa. O sea, van a seguir echando la culpa. Y así innumerables de situaciones en las que realmente vemos que la falta de gestión y la inoperancia y sobre todo el corrimiento moral del modo de hacer política y de construir en política, no teniendo en cuenta los valores democráticos, para mí eso es lo preocupante. Que sería la columna de lo que estamos charlando acá, que tiene que ver justamente con acallar voces, con que no haya diversidad de voces, que se escuchen, que es lo mejor que nos puede pasar y que les puede pasar a ellos como gobierno, pero sin embargo no, porque esa es su mirada, desde ahí hacen las cosas, ahí están parados, ideológicamente eligen ese camino, el camino hacia el cenar. Mariela y Tere, gracias por venir. No, al contrario. Mucho por decir, como verás. Sí. Nos faltó tiempo. Como me dijo Bruno, esto recién empieza. Con usted me reencuentro la semana próxima. Chao.